Hola, mi nombre es Silvio Falcón y estás escuchando La Segunda Vuelta, un podcast sobre elecciones, política y poder. Hoy estrenamos una segunda vuelta diferente, con un té en la mano, más tranquilos, sin la presión de hacer un tema de manera monográfica. Intentaremos comentar la actualidad, así que nos ponemos manos a la obra y empezamos. Pues estrenamos este nuevo formato de la segunda vuelta, un formato que, como les decía, no va a pretender ser un monográfico de elecciones como el que ya hemos hecho en el caso de Bolivia, sino que lo que vamos a intentar será charlar de manera más distendida sobre diferentes temas de la actualidad internacional o de la política u otras cosas que nos puedan sugerir. En primer lugar, quería agradecer a la gente que ha escuchado el primer episodio, esa buena acogida que ha tenido el producto pues nos lleva pues, a tomar decisiones en este sentido y a ampliar el catálogo y la oferta que hacemos de podcast desde la segunda vuelta. Por lo tanto, en primer lugar, muchas gracias a todos y a todas por seguirnos. También nos pueden seguir en la página de Facebook, en nuestro Twitter, @la segunda vuelta. Y estamos llegando cada vez más a plataformas nuevas, ¿no? Estamos en Anchor, en Spotify, pero pronto llegaremos también a Apple y a Google Podcast. Así que estén atentos. Pronto llegaremos también con un nuevo programa sobre las elecciones de los Estados Unidos. Y estos dos formatos pues pretenden, por un lado, analizar en profundidad, como fue en el caso de Bolivia, que viajó de la polarización a la victoria de Luis Arce, y que lo explicamos en el último episodio, especialmente porque era muy relevante en el caso de Bolivia el contexto, conocer qué había pasado de 2019 a 2020 en Bolivia. Más allá de golpes, más allá de todo lo que se ha dicho por parte de la OEA, ¿no? De la manipulación presunta de las elecciones del 2019. Y pienso que explicado todo, seguido y de manera ordenada, se entiende mucho mejor la situación en el país de Evo Morales y del nuevo presidente, de Luis Arce. En cambio, este formato no pretende ser una aproximación total a los temas, una cuestión profunda, sino intentar comentar de manera informal, como les decía antes, con un té en la mano. Tengo aquí a mis pies a mi perra, así que de una manera un poco más informal, temas relevantes, ¿vale? Y por eso pienso que para esta sección puede ser importante que nos dejen comentarios. Si queréis dejar comentarios en Facebook, en Twitter, sugerencias también de temas a tratar, seguro que los tendremos en cuenta y más ahora que empezamos, ¿de acuerdo? En primer lugar, debemos viajar a Chile, donde han tenido el plebiscito nacional para observar la posibilidad de reformar su constitución. De hecho, este plebiscito nacional del inicio del proceso constituyente para la redacción de una nueva constitución política, como es su nombre oficial, tuvo lugar este 25 de octubre. Los resultados fueron bastante claros. Muy probablemente este proceso político tenga más interés en lo tocante a lo que vaya a pasar después. Después hablaremos. En este caso, las encuestas y todo el panorama político se perfilaba muy favorable a la reforma, a la redacción de una nueva constitución, de hecho. Este referéndum, como les decía, tuvo un 50,90% de participación. Hay quien cuestionaba la legitimidad de un referéndum de reforma constitucional con esta participación, pero hay que tener en cuenta la casuística del COVID-19, ¿no? Y de la pandemia, con lo cual más de 7,5 millones de votos válidos legitiman, ¿no?, el resultado de esta votación. Ya saben ustedes, el apruebo se impuso. La pregunta era clara: ¿quiere usted una nueva constitución? Un apruebo con 78,27% de los votos y el rechazo con un 21,73%. Una victoria clarísima, que en la segunda pregunta además puso una nueva condición, ¿no? ¿Qué tipo de órgano debería redactar la nueva constitución? ¿Una convención mixta
o una convención constitucional. En este caso se impuso la segunda opción, la convención constitucional, con un 78,99% de los votos, una mayoría clarísima. Por lo tanto, lo que se va a realizar es una elección específica para escoger a las personas que serán miembros de esta convención constitucional. Por lo tanto, pronto tendremos elecciones en Chile de nuevo, elecciones de convencionales constituyentes de Chile, que será el año que viene y será en el mes de abril, ¿vale? Es un poco enrevesado, elecciones de convencionales constituyentes, porque serán efectivamente los miembros de esta convención constitucional encargada de escribir y redactar una nueva constitución política para la República de Chile. ¿Qué implica todo esto? Pues esto es histórico. Lo que está pasando en Chile probablemente es la mar de fondo de la geopolítica latinoamericana, porque Chile siempre había sido el alumno aventajado de los Estados Unidos, incluso el campo de pruebas, ¿no? Los Chicago Boys, el fin del pinochetismo, ¿no? que dio lugar a este régimen democrático, pero maquillado solamente en aquellos aspectos que necesitaba para ser una democracia. En cambio, las movilizaciones del año 2019, el famoso eslogan "no son 30 pesos, son 30 años", acaban de dinamitar todo el simbolismo de la anterior etapa, ¿no? Pero Chile, es lo que comentamos, nunca ha sido un país de extremos, un país donde hayan gobernado partidos políticos situados más allá del centro izquierda o del centro derecha. Y es interesante porque la izquierda chilena siempre ha estado lejos de abanderar, especialmente en clave latinoamericana, unas grandes alternativas, un revolucionarismo, un bolivarianismo, ¿no? Como en otros países. Y en cambio, pues el hartazgo social ha dado lugar a una nueva situación. En este sentido, yo quiero recomendaros la película No, protagonizada por Gael García Bernal, que habla del referéndum, del plebiscito que puso fin al pinochetismo, a la dictadura. Una película interesante, sobre todo por los paralelismos que se pueden hacer con la situación actual. En cualquier caso, ahí está la situación en Chile. Veremos en qué da esta convención constitucional. Primero, en abril de 2021, que además coincidirá con elecciones municipales y departamentales en Chile. Deberemos observar quién serán los miembros de esta convención constitucional y qué camino recorre todo, también teniendo en cuenta que la popularidad de Piñera con la gestión de la crisis, pero antes también con las protestas de 2019, no pasa por su mejor momento. Estás escuchando La Segunda Vuelta. Si te interesa la política y la actualidad internacional, puedes seguirnos en Twitter en @lasegundavuelta. Y ahora es momento de viajar a los Estados Unidos, donde, como saben, el día 3 de noviembre habrá elecciones presidenciales, las elecciones más comentadas y más relevantes tal vez de los últimos años en Estados Unidos, porque está Donald Trump. Y tenemos a Donald Trump en la Casa Blanca y a un candidato alternativo más mayor que él, 78 años de Biden por 74 de Donald Trump, que según todas las encuestas va en cabeza. Podemos repasar brevemente las encuestas. Como ustedes saben, el sistema americano funciona, en este caso por delegados, ¿no? Por un colegio electoral, por miembros del colegio electoral que se asignan por estado, con lo cual cuando un candidato es el más votado en un estado, automáticamente se lleva la totalidad de los miembros del colegio electoral de aquel estado. Con lo cual, ahora mismo las proyecciones apuntan a que, por ejemplo, Joe Biden lo tendría muy claro para ganar en estados como California, Nueva York, Illinois o Nueva Jersey, por poner 4 ejemplos. Y en cambio, pues Donald Trump se haría con la victoria en estados mucho más republicanos de toda la vida, pues por poner un ejemplo, Alaska, pues efectivamente, o Arkansas, entre otros. Pues tendría la victoria asegurada, ¿no? En este caso tenemos las dos Américas, ¿no? La demócrata y la republicana, pero donde se juega el partido en todas las elecciones americanas son los denominados americanas, en este caso norteamericanas, estadounidenses, son los swing states, los estados que cambian, ¿no? Que cambian en función de la elección su comportamiento electoral hacia el lado demócrata o hacia el lado republicano.
¿Cuáles son estos estados? Pues en este caso tenemos dos tipos de estados, ¿no? Los liderados por Joe Biden y los que va en cabeza Donald Trump. Texas es un ejemplo clarísimo de gran estado, 38 miembros del colegio electoral que a priori tendrían que ir como tradicionalmente ha acontecido para Donald Trump, para los republicanos. Ohio, ¿no? Ese estado que normalmente se utiliza como termómetro para saber quién va a ganar una elección, pues que tiene 18 miembros del colegio electoral. Ahora mismo Trump va en cabeza, pero por un estrechísimo margen en la media de las encuestas. Del otro lado tenemos a Georgia, a Carolina del Norte o a Florida, que aunque van lideradas por Joe Biden, podrían caer finalmente del lado de Trump. A priori, Joe Biden lo tiene muy bien para ganar. El total de delegados de este colegio electoral que se necesitan son 270, ¿vale? Una vez llegas a los 270 miembros, automáticamente eres nombrado el candidato ganador de estas elecciones, presidente electo. Y efectivamente, pues Joe Biden lo tiene bastante fácil si las encuestas no se equivocan, ya que debemos recordar que hace 4 años Hillary Clinton parecía también imponerse, aunque menos claramente, pero imponerse a Donald Trump. En clave latinoamericana, solamente una reflexión. Las elecciones en los Estados Unidos han pasado de ser una propuesta geopolítica para la región, como era históricamente la relación con Cuba, incluso en la época Obama, a convertirse en un acicate interno, ¿no? Es decir, cuando los políticos estadounidenses hablan de América Latina, muchas veces no están pensando en política internacional, sino están pensando en Florida, en Miami o en sus propias comunidades locales de gente nacida en Cuba, en México o en otros países de la región. Con lo cual, a veces es difícil saber las agendas políticas de los candidatos a través de sus declaraciones sobre América Latina. Es importante saberlo porque cada vez que la comunidad hispana va creciendo en los Estados Unidos, más relevante es este aspecto. Lo latino es política interior de los Estados Unidos. La Segunda Vuelta es un podcast autoproducido sobre elecciones, política y poder. Síguenos en Twitter en @lasegundavuelta y escúchanos en las principales plataformas digitales. Otra cuestión que os quería traer hoy obviamente es Bolivia, ¿no? El podcast que hicimos sobre, ¿no?, de la polarización a la victoria de Luis Arce repasaba, como comentábamos antes, todo lo acontecido de 2019 hasta 2020, pero obviamente no focalizaba en lo que va a pasar, ¿no? En el futuro, en los escenarios. Probablemente la hegemonía del MAS vuelva a situarse y vuelva a reorganizarse alrededor de la presidencia, pero habrá que estar atentos. De momento han sido retirados todos los cargos contra Evo Morales, que estaba investigando jueces de su país, y está sobre la mesa su posible regreso. Veremos qué pasa después de la toma de posesión el 8 de noviembre por parte de Luis Arce. Y además, en ese sentido, queremos agradecer que han llegado comentarios desde Bolivia para nuestro podcast. Con toda la humildad y con toda la ilusión estamos comentando cosas sobre su país y, en cualquier caso, atentos siempre a la actualidad política que pueda venir. Parece que hay estabilidad, que va a haber cuando menos un gobierno del MAS tranquilo, con una oposición que ha aceptado su derrota electoral, y ya estaremos atentos en la segunda vuelta a todo lo que vaya pasando. Y por último acabamos con una recomendación. Es especial para mí porque es una serie francesa, se llama Parliament y narra las historias de un asistente parlamentario en la burbuja de Bruselas, en la burbuja de la Unión Europea. Es muy interesante porque choca con la realidad este chico, un chico joven francés que llega a Bruselas contratado por un miembro del Parlamento Europeo y tiene que contraponerse a la administración pública, a su propio jefe, que no es especialmente diestro en artes políticas. Entonces, pues es divertida, es una comedia divertida
que actualmente se puede ver en France.tv, y en España ya están colgados sus 2 primeros episodios en la plataforma Filmin. Además, parece que a lo largo de noviembre irán llegando el resto de episodios. Muy interesante toda la serie, he tenido la suerte de verla entera y la verdad es muy recomendable, también para acercarnos a otras realidades, acostumbrados como estamos a los pasillos de la Casa Blanca, incluso a series con el Capitolio en el centro, ¿no? La segunda burbuja política más grande del mundo, la de Bruselas, la de los lobistas, ese escenario incomparable de la ciudad gris cercana a Berlín y a París, a caballo de 1000 lugares, que es Bruselas. Así que desde aquí, desde la segunda vuelta, una recomendación que es Parliament. Vu du dessus? Ah oui, non, mais je viens de même le sol là. Le boulot de ton député, en fait, ton boulot, c'est de proposer des changements à cette loi. Hello, Michel Spetlin will be taking care of that report. Thank you. Mais qu'est-ce que vous nous avez fait, mon pauvre Sam? On peut pas aller se renseigner pour voir de quoi il s'agit. Non, ça, on peut pas faire. Bonjour Maurice, je m'appelle... Can I take these off? C'est à votre conseiller politique de vous orienter. Oui, d'accord, mais alors Maurice me déteste. Y hasta aquí este formato más tranquilo, más sosegado de la segunda vuelta. Nos volvemos a escuchar muy pronto con esas elecciones en Estados Unidos y también con la actualidad política internacional. Estamos abiertos a sugerencias y nos podéis seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, así como escucharnos en las principales plataformas digitales.